directo a nuestra conciencia. El arrepentimiento y la fe. Los medios que Dios ha provisto para que los pecadores obtengan los beneficios de la obra redentora de Cristo son dos: arrepentimiento y fe. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Dice Marcos 1, 14 al 15. La fe y el arrepentimiento no son iguales, pero la fe nunca viene separada del arrepentimiento, así como el arrepentimiento nunca viene separado de la fe. Y lo que Dios ha unido con un vínculo indisoluble, el hombre no puede separarlo. Donde quiera que haya un verdadero arrepentimiento, allí encontraremos también una verdadera fe. Y donde quiera que haya una fe genuina, también habrá un genuino arrepentimiento. La fe sin arrepentimiento no pasa de ser más que una fe muerta. Y el arrepentimiento sin fe no pasa de ser más que un remordimiento, como el que sintió Judas antes de ahorcarse. Debemos proclamar a los hombres el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de Cristo. El hombre necesita reconciliarse con Dios. El hombre necesita recibir su perdón. Pero ese perdón está conectado con el arrepentimiento. Lucas 13, 1 al 5, dice el Señor. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ahora bien, ¿qué significa arrepentirse? La palabra arrepentimiento viene del latín y significa pensar otra vez, mientras que la palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento significa cambio de mente. Noten que ambas palabras se relacionan con nuestro proceso de pensamiento. Arrepentirse es cambiar drásticamente de mentalidad. Dios dice al pecador a través del profeta Isaías: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dice Isaías 55:7. El llamado de Dios al hombre no es dejar de pensar, sino a dejar sus pensamientos inicuos y a pensar como Dios piensa, ver las cosas como Dios las ve, a juzgarlas como Dios las juzga. Eso es arrepentirse. Supongamos que una persona se dirige hacia Barranquilla, una ciudad de Colombia, y por la carretera se encuentra con alguien que le hace ver que va en dirección opuesta por un camino equivocado. ¿Qué esperaríamos que haga esa persona ahora que tiene una información correcta? Esperaríamos que dé media vuelta y se disponga a tomar por el camino que lo lleve al lugar donde desea ir. De igual manera, lo primero que el pecador necesita es la convicción de que va caminando por un camino equivocado que lo ha de llevar a una condenación eterna. Y luego que el pecador ha adquirido y aceptado esa información como buena y válida, ahora entra en juego su voluntad y sus emociones. Él decide caminar por otro camino, a la vez que aborrece el camino anterior y se entristece por haber estado en el error por tanto tiempo. Quizá la manera más sencilla como podemos entender este concepto es contemplándolo a la luz de la parábola del hijo pródigo, el cual le invito a que abra su Biblia en el capítulo 15 y lo lea cuidadosamente. Este joven se había comportado con tal insensatez en el pasado. Repentinamente comenzó a aborrecer ese estilo de vida pecaminosa que una vez consideró tan atractivo. Y en completa humillación se dirigió a su padre sabiendo que no tenía nada que demandar. Él no era digno ni siquiera de trabajar en la finca como un simple criado.
El arrepentimiento viene ligado a un profundo sentido de indignidad y de necesidad, pero al mismo tiempo está estrechamente ligado a una seria determinación de divorciarse de la vida en pecado. Es la reacción del individuo que vuelve en sí y por primera vez considera su pecado como la fuente de todas sus desgracias, como algo de lo que debe huir como quien huye de una plaga. Eso es arrepentimiento. Y sin ese arrepentimiento, nadie puede disfrutar de la salvación que Dios ha provisto en Cristo. 2 veces se repite en Lucas 13, 1 al 5, si no os arrepentís, pereceréis. Nadie encontrará perdón para su alma mientras continúe casado con su pecado. Ahora, es importante aclarar que el arrepentimiento no se trata de un intento de parte del pecador de ordenar su vida para que entonces Cristo pueda aceptarnos. Si el pecador pudiese ordenar su vida sin Cristo, entonces ya no necesita a Cristo. Cristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados, porque su pueblo no podía salvarse a sí mismo. Estamos hablando más bien de una persona que reconoce su pecaminosidad y al mismo tiempo su incapacidad de escapar de semejante condición. De una persona que, habiendo comprendido la maldad de su pecado y las terribles consecuencias que ese pecado le acarrea ahora y en la eternidad, acude a Cristo con la disposición de obedecerle a Él. El pecador arrepentido no es aquel que dice, voy a reformarme primero y luego iré a Dios. No. Es más bien el hombre que reconoce que no puede seguir luchando con la maldad de su corazón y habiendo pedido perdón, pide también a Dios que le conceda la fuerza que necesita para ser librado de la esclavitud de su propia corrupción. Pero debemos entender que no podemos quedarnos en el arrepentimiento solamente, sino que el verdadero arrepentimiento nos lleva a abrazar a Cristo y descansar en Él y en su obra salvadora tal cual es revelada en las Sagradas Escrituras. Y a eso es lo que la Biblia le llama fe. Así que amigos y hermanos en Cristo, sigamos rogando al Dios Todopoderoso que guíe nuestras vidas en la instrucción del conocimiento de su palabra y nos dé entendimiento y convicción de ella para que con corazones agradecidos y arrepentidos vivamos una vida santa sin quitar la mirada en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. A Él sea la gloria y el honor por siempre. Amén.